Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Amigos, llegamos a programas de fin de año, como programas resúmenes así. Estamos en la previa de Navidad, juntándonos nuevamente para hacer otra edición más de Barómetro acá en Pingüino Multimedia, y tenemos a dos invitados, amigos de la casa, columnistas de Pingüino Multimedia. Juan Morano, lo saludamos, exalcalde, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un gusto compartir de nuevo con ustedes, digamos. No me presente al otro invitado. Por eso me retuve. Por eso reculó. Manuel José Correa, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, Ignacio, un gusto como siempre estar acá. Esta es como nuestra casa, así que también un agrado estar aquí con Juan Morano. Bueno, el objetivo de este programa era invitarlos, no para hacer un debate, ya los debates ya terminaron, sí, porque además que ambos, luego en el programa les voy a decir, los dos candidatos que habían no lo identificaban 100% a ninguno de ustedes dos, entonces estaban medio al margen. Yo sé que cada uno puede haber votado por un candidato, pero estaban medio al margen, así que hoy día no va a haber debate, pero sí vamos a hacer una especie de resumen de lo que pasó en el año, un año de mucha votación, un año que estábamos sacando la cuenta, Juan Morano, y usted participó en varias también, directamente en una de todas las votaciones. Una sí, porque 4 de enero parece que fue esa primaria de alcaldes. Para el alcalde, sí, la primaria no convencional que hicimos los partidos de la oposición. Aquí en Magallanes además fue especial, porque claro, no fue el pacto de la nueva mayoría y tampoco podríamos decir el nuevo pacto social. No, sino que fue Frente toda Amplio, la oposición se sumó y participó en esa primaria. Claro, que la terminó ganando Arturo Díaz. Arturo Díaz. Fue el 4 de enero, parece, domingo 4 de enero. Domingo 4, sí. A principios de este año. Con una gran votación además, participó harta gente, para ser voluntaria, digamos, es relevante. Diría yo. Claro, que fue la única primaria alcaldicia. Claro, el pacto de derecha no tuvo. Porque, el candidato único era Claudio Raonich. Porque claro. Raonich fue candidato único de la derecha y Legasa también fue candidato único independiente. Él no quiso ir a la primaria. Claro, entonces esa primaria fue la primera que vimos este año. Pero después, Manuel José, estaba pronosticado una elección donde usted participó como candidato a gobernador regional para, me recuerdo yo, mediados de marzo o principios de abril. Pero el segundo rebrote fuerte que hubo en el país obligó, cuando ojo, en Magallanes no la estábamos pasando mal. Estábamos bien, claro. Claro. La decisión centralista obliga a retrasar esa elección de gobernadores regionales. Sí, justamente yo participé como candidato a gobernador regional en la elección que finalmente se efectuó en mayo, pero estaba originalmente puesta para el mes de abril, pero si nos vamos al origen, realmente era en octubre del año pasado. Claro. Del 2020. Inicialmente el 2020, con esto de lo del plebiscito, ¿no es cierto? Se corrió para abril y después se pospuso nuevamente para mayo, así que para los candidatos, sobre todo los que estábamos... Y ahí se reagrupó también, porque fue gobernadores regionales, alcaldes, concejales y constituyentes. Constituyentes, entonces eso fue bastante desfavorable, sobre todo para los que somos emergentes o estamos como apareciendo en la política regional, tratando de ingresar, porque nos encontramos con esta dificultad de la pandemia, sin posibilidades de hacer realmente campaña, difícil llegar con el mensaje a la gente, y más encima finalmente por posponer todas estas elecciones, la gente vio como una especie de nebulosa, donde estaban todas estas elecciones de convencionales, de alcalde, concejales, y la verdad que la gente no identificaba bien quién era el candidato. ¿A qué cosa? Claro. Exactamente. Claro, fue la elección más masiva porque, al igual que la última que tuvimos en el 21 de noviembre, habían 4 papeletas. Gobernadores regionales, alcaldes, concejales y constituyentes, que era como la gran novedad. Sí, por supuesto. Y uno pudiese decir que por ese abanico de posibilidades de alternativas de elección que son para distintos cargos hubiese motivado a la gente a participar mucho más, pero la realidad es que no fue así. Hay que recordar que la elección de mayo, si no me equivoco, solamente el 39% del padrón electoral regional participó. Juan, una consulta, usted que tiene mucha expertise en muchas elecciones, ¿no es bueno, parece, reagrupar muchas elecciones en un solo día?
O sea, yo creo que hay que hacer en un solo día las elecciones que son compatibles entre sí, las territoriales. Alcalde, concejales, claro. core y gobernador regional, pero juntar esas cuatro, se acaba de caer el micrófono. Pero juntar esas cuatro no es conveniente porque claro, son se lo pregunto porque, por distintos. ejemplo, la mayor votación, incluido superando segundas vueltas presidenciales con voto obligatorio, fue la del domingo reciente, Sí, 78.000 en Magallanes. Claro. Entonces, cuando hay una sola votación o la gente va destinada a un solo rubro, entre comillas, papeleta, digamos, claro, porque los municipales está bien, emparentado alcalde con concejales, pero cuando se mezclan acá convencionales constituyentes, claro. gobernadores regionales, alcalde y concejales, era mucho. No, y además, como decía José Manuel, la gente se confunde, o sea, mucha gente no tiene la facilidad de leer rápidamente, entender y busca el nombre. Todavía nosotros tenemos un porcentaje no menor de gente que no está alfabetizada y por lo tanto le cuesta. No, y además se demora mucho la gente en votar. Sí, pues. Mira, hay varias cosas. Pues eso muchos analistas lo hicieron equivocarse en las últimas dos elecciones respecto a suponer que se estaba votando mucha o poca gente. Dicen, no, hay tremendas colas, están votando mucho. Era la demora. Era la demora. Yo ahora decía, no hay colas, están votando poco. Y mentira, era tan rápido que... Pero son las cosas que hay que tomar en cuenta cuando se hace análisis en frío, digamos, y no se analiza la realidad de la votación en sí. Si estuviera lloviendo mucho, es evidente que aquí nosotros, se recordaba una señora el otro día, que yo llegué a votar ahora para el 19, me decía, yo la primera vez que voté en la técnica femenina, en el 88, y ahí nos hicieron hacer cola en la calle y estaba lloviendo y hubo agua nieve, porque fue plebiscito. Ya. Y yo le decía, sí me acuerdo, porque yo era el encargado electoral, ¿sabes? Entonces me decía que es distinto ir ahora le tocó votar en la escuela evangélica frente a Neumático San Jorge, y nada, o sea, fue 2 minutos, 3 minutos, entrar, salir, y esa vez ella me contaba que estuvo 1 hora y media. Entonces, 1 hora y media en la elección anterior a esta, la gente mucha se fue, no siguió esperando. Sí, y hay varias cosas que suceden que uno pudiese pensar o los analistas dicen, bueno, la gente se va a interesar mucho más por votar las digamos, autoridades que son mucho más cercanas a ella a resolver sus problemas, por ejemplo, las de, ¿no es cierto?, de alcalde o de concejales, ¿ya? Y que tal vez las más distantes, autoridades más distantes, que son de presidentes, senadores o diputados, deberían tener menos interés. Pero la verdad que se da que es al revés. Participan menos en las de alcalde y concejales y participa más normalmente en las de presidente. Y ahí siente la gente que se juega mucho más su destino, a pesar que la realidad es que para el día a día, las decisiones que se toman a nivel municipal a veces tienen mayor impacto en el día a día de las personas. Pero sabes que impactan en el día a día, no impactan en la vida, diría yo. O sea, es importante la votación del alcalde y del consejo municipal porque, claro, el que te va a arreglar la calle, el que te va a hacer... pero no te va a cambiar ni la pensión, ni... No sé si me entiendes. O sea, y la gente percibe eso claramente y por eso se la jugó ahora. Y yo creo que hay un gran error en esta campaña, en la propaganda de algunos sectores de la derecha, diciendo que esto está empatado, está muy cerca, porque eso motivó a que fuera mucha gente a votar para asegurar el triunfo de Boris. Por los cambios. Eso lo vamos a analizar luego. Hubo varios errores en todo el proceso que hubo durante el año, que las estrategias fueron erradas de todos lados. Incluso vamos a analizar también... Pero sabes que es tan difícil analizar por lo que dijiste tú al comienzo. ¿Cómo se hace campaña en pandemia? Sí, pues, yo hice 2 campañas, 3 fuertes, digamos. Pero la última, que fue por Yanna Proboste, era muy difícil. O sea, la gente es reticente a contactarse, tú golpeas, te abre la puerta y dice gente de mascarilla. O sea, y gente reticente a ir a votar. No hay cómo comparar con las campañas, comillas, normales anteriores. No había circulación de diario, por más que igual está el tema del consumo a través de las redes sociales. Es que también ese otro actor que ahora por primera vez se notó demasiado. Yo creo que, claro, usted me va a decir las redes sociales hace 13 años, 15 años, igual vienen actuando, pero esta campaña fue una campaña full de redes sociales porque no había mucho puerta a puerta. Bueno, yo creo que... Estoy hablando durante yo no todo el año. comparto eso, yo creo que las redes sociales mucho ruido y poco voto. Sobre todo yo creo que no Twitter, define... por ejemplo, es una red social que es absolutamente ineficiente para decir un voto. No sirve. Sí, pero a la hora de organizarse es rápido. No, es que eso es lo mismo el teléfono, no es la red social. Pues. Para organizarse, los grupos que están para organizarse tienen otros vínculos, no lo hacen en la red pública.
Sí, pero a la hora lo hacen en el WhatsApp, lo hacen por el teléfono mismo. Sí, pero los comandos a la hora de utilizar las redes sociales les sirve pero no usan Twitter con algo determinado para organizarse. Bueno, sigamos con el tema de las elecciones durante el año y después vamos a hacer el análisis de cada una de ellas. Después vinieron las primarias a mitad del año. Las primarias convencionales, las primarias constituidas, en que se enfrentaron, por ejemplo, por la izquierda, Daniel Jadue y Gabriel Boric. Exacto. Y ahí es lo que muchos pensaban que a la derecha le convenía que ganara Boric. Finalmente no, yo creo que a la derecha le convenía que ganara Jadue. Obviamente, sí, claro. Obviamente, pero ¿por qué se dice mucho, Manuel José, que parte de la derecha fue a votar por Boric para que no saliera un comunista cuando todo lo contrario, le convenía un comunista? Bueno, se dicen cosas, pero yo creo que efectivamente eso no ocurrió. Yo creo lo mismo. Sí. Ahora, desde el punto de vista de la derecha, si tú me dices entre un Jadue o un Boric, bueno, había diciendo entre dos malos, el menos malo sería Boric. Jadue tenía un discurso mucho más duro. Sí, pero era más fácil de enfrentar. Claro, pero podría abrirse mucho más. De hecho, se terminó abriendo completamente el Boric. Claro, pero ante la vista del elector, pero de que el elector, digamos, de derecha haya concurrido a la primaria de Apruebo Dignidad, la verdad que yo no conozco a nadie, no conozco a nadie que lo haya hecho. Sí puedo decir que tal vez gente de la centro derecha puede haber participado en las primarias de, qué sé yo, de gobernador que hubo del sector de la centroizquierda o de la primaria, ¿no es cierto?, Yana Proboste con otros candidatos. Eso puede ser, pero en el de Apruebo Dignidad no conozco yo. Después, en el otro sector estaba Sichel, estaba Mario Desbordes, estaba Ignacio Briones y estaba Joaquín Lavín. Termina ganando Sebastián Sichel. Pero ahí luego también podemos hincar el diente en ese análisis. Nadie respetó a Sebastián Sichel. O sea, definitivamente los mismos que eligieron a Sebastián Sichel, el mismo conglomerado que termina eligiendo a Sebastián Sichel, lo dejó solo. En la primera vuelta lo termina dejando solo. Entonces, sí, yo creo que ahí hubo un tema de que la campaña, el comando Sebastián Sichel no se articuló bien con los partidos. ¿Ya? Yo creo que hizo una campaña que planteó su comando. Fue un buen candidato para primaria, pero de ahí... Claro, pero de ahí obviamente que tú tienes que siempre ir creciendo. Y eso tenía el primer paso era articular bien con los partidos políticos que sustentaban esa coalición, y yo creo que ahí eso no se hizo, y cuando se quiso hacer se hizo muy tardío, y después obviamente que creo que algunas declaraciones desafortunadas que marcaban, digamos, como si fuese un muro de distancia frente a la candidatura de José Antonio Kast, que representaba igual a un sector importante de la derecha. Pero que no participó de primaria. No participó, pero justamente ya en esa campaña yo creo que siempre había que estar tendiendo puentes, ¿ya? Y yo creo que en vez de fortalecerse la campaña, Sebastián Sichel se fue debilitando por esos errores, pero propios de la campaña. Ya, pero en la oposición, por ejemplo, surgió esa polémica, Juan, que la ADC, por ejemplo, no participó de esa primaria, el Partido Socialista tampoco, el Partido Radical tampoco. Entonces, todos decían, bueno, ¿qué va a pasar? Un mes después, ustedes, el sector que usted representa, hacen una primaria y la termina ganando una amiga suya, Yana Proboste, el 22 de agosto. Fue día sábado, curioso, día sábado, poca votación, pero lo termina ganando Yana Proboste, pero también queda en el inconsciente de la gente el único candidato, o los dos únicos candidatos validados, seguían siendo Boric y Sichel, ¿cierto? Porque ellos participaron de las grandes primarias. No obstante, Yana Proboste igual era validada por el sector que la elegía. Pero yo ahí creo que ese es principalmente un error. José Antonio Kast no llega validado a la primera vuelta, aunque la termina ganando. Es que llegó apadrinado por los varones de los partidos. La gente de la UDI, su candidato siempre fue él. Siempre. Claro, pero el no participar le termina dando la razón porque sabía Boric, que ¿no? perdía. Si tú me hubieras preguntado a mí, en la primaria Kast probablemente sale tercero, claro. ¿Y quién la ganaba? Sichel. O Lavín, no sé. Pero el escenario es distinto. A mí me parece que la derecha tuvo un buen ejercicio primaria, pero no se jugó. O sea, cuando tú miras los votos posteriores, faltaron muchos votos. Gente que no fue a votar. Usted dice que Kast sacó bien la calculadora y el tiempo le termina dando la razón, porque al final después terminan todos apoyándolo a él. Así es.
¿Puede ser? ¿Usted, Manuel? Bueno, también hay que reconocer que José Antonio Kast tuvo un muy buen desempeño, tuvo un muy buen primer debate, y eso obviamente fue reencantando, y hay algo que está claro, yo te diría, el único candidato con una consecuencia total hasta el último día, ¿ya? Él ha tenido un discurso que lo tiene hace 8 años, hace 4 años, lo tiene hoy día y lo sigue teniendo. Entonces esa consecuencia obviamente que atrajo al electorado que está comprometido con la libertad Pero vuelvo a reiterar, ¿es bueno o es malo participar en las primarias? Yo creo que el país los partidos están bastante desenfondados. No, pero sí, los partidos siempre... Partiendo por la democracia cristiana. Pero mira, somos los que tenemos más alcalde y gobernador en el país. Claro, pero sí. Genaro Arriagada renunció, creo que hoy. Mira, gracias a Dios Francisco Buenchumilla se quiere ir, no, Buenchumilla no está planteando eso es lo que se comenta, por lo menos. No, Buenchumilla no está planteando eso. Genaro Arriagada hace rato que sus comentarios lo ponían fuera de la ADC. Y me parece que lo que hizo ahora fue honesto. Dice, ¿sabe qué más? Yo no puedo seguir cumpliendo mi obligación de militante, que es acatar lo que dice el partido, y seguir teniendo la independencia para mis comentarios. Y me parece que es bien lo que hizo, que ahí tiene que irse. Yo haría lo mismo si me sintiera en ese nivel de tener que tomar decisiones. ¿Usted cree que van a haber más DC que se van a sentir incómodos? Muchos estamos a la espera de lo que suceda. La pregunta es... esa es la realidad. Pero si esa es la realidad. Sí. ¿La democracia cristiana va a ser oposición al gobierno? No puede ser oposición. Pero han declarado que van a ser oposición. No. A ver, el acuerdo de la Junta Nacional de la ADC jamás dice que vamos a ser oposición. Hay camaradas nuestros que han declarado que debemos ser oposición, que es muy distinto. Ya, pero por ejemplo, si Gabriel Boric... Pero mira, Carmen Frey, la presidenta del partido, justamente a raíz de las confusiones que tú tienes, porque entiendo que es de buena fe, digamos, salió ayer a declarar ella que nosotros no nos hemos definido como oposición, nunca. Ya, pero es ridículo definirse como oposición y llamar a votar por el candidato si nosotros votamos por Frey, por Boric. Y está clarito que votamos. Atacama, primera mayoría de Boric. Coquimbo, primera mayoría de Boric. Ahí está la Proboste y ahí está Walker. ¿Ya? Así que... Ya, pero en un hipotético caso que Gabriel Boric nomina en su gabinete a miembros del Partido Socialista, a miembros del Partido Radical, y no nomina a miembros de la ADC. Bueno, es la facultad del presidente. Él sabe a quién va a nombrar y para qué. Pero eso lo excluiría de un mandato presidencial. Una cosa es ser parte del gobierno y otra cosa es ser oposición. Si tú me preguntas... ¿Pero qué rol van a jugar? ¿Van a repetir el rol del año 73, 70, 73? Ver, mira, porque la ciudadanía, perdona, pero la ciudadanía se pregunta cuál es el rol de la ADC en esto. Internamente, me parece que lo puedo decir públicamente. La democracia cristiana en el año 2021 no le puede dar la misma categoría a Gabriel Boric que a Augusto Pinochet. ¿Ya? Para el golpe, el partido dijo a los DC que eran invitados al gobierno, señores, ustedes tienen que consultar, si no consulta se van. ¿No le puede decir lo mismo a Boric, por favor? A un dictador le decimos, mira, sí, si consulta puede ser, y a un demócrata elegido democráticamente le vamos a poner una condición distinta, ¿no? La DC no es de derecha, la DC no es opositora a los cambios, ha sido impulsora de los cambios. Los gobiernos que más cambios han generado en Chile son los de los demócratas cristianos, partiendo por Dato Frei Montalva. Reforma agraria, reforma educacional, nacionalización del cobre, reforma campesina, por favor, o sea, ¿de qué estamos hablando? Es no conocer a la ADC, pensar que la ADC va a estar cercana a la derecha alguna vez. Y por eso yo decía que muchos que lo estamos viendo, ¿qué pasa? Si predomina una tendencia de, ¿sabe qué más? Vamos a hacer una oposición al gobierno, yo me voy a tener que ir de la ADC, lo digo claramente y lo digo al aire. ¿Por qué? Porque mi partido se definió como la espada y el escudo de los pobres. Se defendió como quienes buscan la justicia social. Y eso es lo que busca este gobierno. Lo que va a buscar este gobierno. Sí, pues eso es lo que declara. Cuando yo escuché el discurso de Boric post-elecciones, me sentí tan feliz como me sentí en el 88 o el 90. Triunfo el plebiscito y triunfo de Elwin. Eso dijo. Mira, incluso hizo una referencia a los discursos de Elwin y al discurso de Frei Montalva. Cuando él dice, ¿quiénes son los que votan? Los de Arica, los de Parinacota, los del norte. ¿Quiénes son los que marchan? ¿Ya? Cuando él dice, mira, aquí tenemos que construir con todo el gobierno, y la gente dice que no, que dice él, repite, sí señor, con todo. Me pareció que escuchaba a Elwin en el Estadio Nacional. ¿Ya? Entonces, bueno, no nos equivoquemos, el gobierno de Boric es un gobierno que declara, hasta ahora, ¿cierto?, ser un gobierno de
izquierda que busca la justicia social para el país, que va a respetar los acuerdos, va a respetar las mayorías. Yo me sentí en la columna que se envió ahora, yo digo, no puedo seguir escribiendo, que estaba escribiendo sobre el humanismo cristiano, sin primero mencionar lo que ocurrió el domingo. Sí, hemos dado un ejemplo al mundo, unas elecciones impecables, ni un incidente, ni uno, nada que descartar. Segundo, a la hora de cerrar la mesa, el candidato perdedor llama al ganador y le dice, reconozco el triunfo. Al poco minuto, el presidente de la República, que es del bloque opositor, le dice, lo felicito, presidente electo. Al día siguiente se juntan, como si fuera poco, Kast toma sus piececitos y parte a saludar a Boric. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué no nos damos cuenta Pero todos? eso no está en cuestión. No. Es que en el lenguaje de algunos sí está, pues. Algunos que siguen viendo que se va a acabar el mundo, que Dios nos cuide. Por favor, nada de eso va a pasar. La campaña del terror tendría que haber terminado el jueves pasado, cuando que terminó la campaña. Hubiera ganado Kast, Boric también lo hubiera respetado absolutamente. Sí, claro. Por eso, pero además no le hubiera dicho se viene el caos. No, pero yo creo que estamos en un país democrático y maduro democráticamente. Una cosa es la libertad de expresión y otra es sembrar el temor en la gente. Yo tengo personas, amigas, de toda la vida que me escriben, Juan, ¿y ahora qué va a pasar? No va a pasar nada. Mira, el primer día, y aquí está el economista, subió el dólar y bajó la bolsa. Hoy día está absolutamente normal y ganando 2 puntos. ¿Ya? Bueno, vamos a ver, o sea, lo que es correcto es que Gabriel Boric ganó con una amplia mayoría y eso nadie lo va a negar, que todos los, digamos, actos republicanos de José Antonio los hizo, a pesar que me acuerdo de estar viendo el domingo por la pantalla a la Camila Vallejo diciendo es lo mínimo que puede hacer y menospreciando, digamos, la candidatura y los actos que está realizando José Antonio Kast. Pero lo importante es que hoy tenemos un presidente electo y eso es indiscutible y todos siempre deseamos que al país le vaya bien y en ese sentido José Antonio Kast y todos los que estamos en el lado de la centroderecha pretendemos que así sea y decimos, bueno, aquí hay que colaborar en todo lo que sea bueno para el país y así lo ha declarado y no con una intención de obstrucción como ha vivido este gobierno, que ha sido totalmente desde antes que asumiera. Ahora el desafío es mayúsculo porque Gabriel Boric ganó con ideas bastante como refundacionales, si bien tenemos un Gabriel Boric de la primera vuelta y un Gabriel Boric de la segunda vuelta bastante distinto, ¿ya? Y sabemos y podemos hacer un comparativo súper fuerte. El tema es que él ha hecho promesas que son tremendas respecto de cuál va a ser también el gasto del gobierno, de todo lo que va a ser el impuesto, de lo que él quiere hacer en salud, de lo que él quiere hacer en educación, ¿no es cierto? Condonar. ¿Son muy ambiciosas las propuestas de Boric? Es que no pegan ni juntan. A ver, pero hagamos un alto y a la vuelta ustedes lo desarrollen también. Breve alto en Barómetro y volvemos con más de esta entretenida conversación con Manuel José Correa y Juan Morales. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Segundo bloque de Barómetro, estamos en los programas de fin de año haciendo como un resumen de todo lo que ocurrió en un año electoral de muchas elecciones. Lo estábamos conversando y llegamos hasta las primarias también, pero después tuvimos el 21 de noviembre, Manuel José, una papeleta con al final cuatro papeletas en una sola votación. Presidentes, senadores, diputados y consejero regional. Y al final todos se demoraban porque la papeleta de consejero regional, por ejemplo, en la provincia de Magallanes, tenía 76 candidatos. Sí, 76, 78, y la gente realmente le costaba encontrar dónde estaba el candidato. Y muchas personas que
que incluso querían votar por mí, me decían, me costó mucho encontrarlo, definitivamente no lo encontré y me fui a donde otros candidatos que ubicaba, bueno, pero en definitiva fue así, la regla o la situación fue igual para todos. Pero obviamente que la situación de la elección de Core es bastante particular porque se da mucho voto de los conocidos, de la red, y a veces no es tan política la elección claro, de pero Core. en esa elección, por ejemplo, yo les voy a dar el ejemplo de la transmisión nuestra. Nosotros terminamos de transmitir a las 2 de la mañana. Porque queríamos tener la mayor cantidad de Core electos posible. Y tuvimos, me recuerdo, lo único que nos quedaba pendiente era la provincia de Magallanes, que estaba disputando Antonio Rispoli, estaba disputando un candidato del pacto PPD que iba interno con el Partido Socialista y otro candidato, no me recuerdo el nombre de quién era, pero eran 3 candidatos que podían entrar como el octavo o el séptimo, perdón. El séptimo, el último de la provincia de Magallanes. Entonces terminamos tarde, pero era por eso. Pero, por ejemplo, la presidencial del otro día... A las 7 estaba listo. O sea, la transmisión la terminamos nosotros a las 20 horas, claro. a las 20 horas, claro. con discursos, con todo. Tenían canapé y todo hasta para las 24 horas. Claro, con los presidentes ya de acuerdo. Pero es que era evidente que era así. Entonces, pero ahora, Juan, ¿deberían reordenarse definitivamente? O sea, yo era diputado cuando se discutía alguno de los plazos y la dificultad era que tú podías alargar el plazo, pero no puedes acortar mandatos. ¿Ya? Porque están el candidato se inscribe en esas condiciones. Entonces no le puedes cambiar el contrato social. El de alcalde y concejales se alargó. Va a volver a la normalidad. Sí. Pero va a volver a la normalidad. O sea, este periodo de los alcaldes y concejales va a ser más corto, entre comillas, que lo normal. Ya, la próxima elección de alcalde y concejales debería ser octubre del 24. Exactamente. Del 24. Claro. Y la elección de Core y de gobernador regional también tiene que debería ser juntas. También. Sí, también, entonces sí está, la ley está así. Lo que pasa es que, a ver, reforma constitucional, pandemia, habían 10.000 cosas que alteraron incluso yo me atrevo a decir que en el tema de la elección de los gobernadores regionales y de los consejeros regionales estaba el interés siempre permanente de gran parte de la derecha que no se haga. Si vivían queriendo postergar. Pues. Hubo una última moción de postergación presentada por la UDI en el Senado 20 días antes del plazo. No, sí. Hay algunos que no quieren la regionalización. Ahora, eso cerrando el año 2021. El 2022 deberá venir obligatoriamente en la votación del plebiscito de salida, ¿cierto? No sé si obligatoriamente el 22 a todo evento, digamos, por los plazos. ¿Alcanzará? O sea, pues lo que pasa es que son... No, es que ellos tienen un plazo que pueden alargar. Y pero son máximo 3 meses, claro. Por lo tanto, sí o sí debería ser durante el 2022. El año se cumple el 4 de julio del 22. El año del septiembre sería como la última fecha. Perdón, ahí se cumple el alargue. El año, no, 4 de julio del 2021 partieron trabajando en la Convención Constitucional. El 4 de julio del 2021. Tienen 9 meses. Tienen 9 meses. Claro, el alargue y después tienes un tiempo para poder ejecutar ese plebiscito de salida. El alargue se cumple el 4 de julio del 22. Son 9 más 3. Entonces, 60 días después va a más tardar la elección. Claro. Entonces debiera ser el 2022. ¿Ya? Pero eso podría traer algunas novedades en otras elecciones también. Por ejemplo, el mandato de los senadores. Es que depende de lo que diga la Constitución nueva. Imagínate que la Constitución, voy a inventar, que crea la figura de los gobernadores provinciales. Voy a inventar. Electos. Habría que elegirlo. Claro. O dices, el mandato de los senadores. Vamos a hacer unicameral. Y por lo tanto, senadores y diputados hay que reelegirlos a todos porque hay una Cámara nueva, distinta. Y que cambie el periodo presidencial, muchas cosas pueden pasar. Bueno, eso es altamente probable. Pero todo eso depende del resultado del plebiscito de salida. Exactamente. Si es aprobado o no es aprobado, ¿cierto? Sí. Entonces, el 2022... Yo creo porque una cosa que capaz que hay acuerdo es prorrogar el mandato presidencial futuro, digamos, no digo este. ¿Cómo prorrogarlo? Sí, porque 4 años es muy poco. O sea, volver a los 6. Mínimo 5. Lo ideal, si tú me preguntas a mí, 6, sin reelección inmediata, sí. Sí, a mí no me acomoda el periodo de 4 años en general porque el primer año de cualquier gobierno es de instalación y vas ejecutando, ¿no es cierto?, el presupuesto que está aprobado el año anterior. Del gobierno anterior, además. Claro, del gobierno anterior. Después, el segundo año, ya tú empiezas a echar a andar lo que quieres hacer. El tercer año es de full máquina y el cuarto año se hace como para inaugurar y para poder ganar las elecciones. Por lo tanto, eso es como que incentiva a una política pública de corto plazo. Y es lo que ha pasado en estos últimos años, que se ha ido dejando la política pública seria de largo plazo, esa mirada de país, un poco de lado por esta cosa de los ciclos electorales. Si no, 4 con reelección inmediata.
Claro. Entonces, que el presidente electo tenga casi asegurado, ¿no es cierto?, su reelección, si lo hace medianamente bien. Pero después van a cualquiera salir las que sea. voces que 8 años mucho. Bueno, pero va a ser con una elección de por medio que va a sancionarlo. O sea, a ver. Sí, 4 con reelección o 6 sin reelección. Claro. Eso, como era, bueno, 4 años con No reelección alcanza a no lo hacerlo teníamos nunca. en la Sí. Constitución, pero el de sí 6. Y eso permite No, que un 6 presidente teníamos, pues, pueda sí. desarrollar su programa. 6 sí, pues 6 Sí, tuvimos. sí, lo que Frei- pasa es que el presidente Frei Elwin Montalva, solo Frei acortó su Ruiz-Tagle- mandato para poder dar mayor certeza a la renovación democrática. Frei Ruiz-Tagle y Lago fueron de 6. Sí, claro, Sí, pues, 94-2000 y 2000-2006. claro. Y después Bachelet... Después asume- Lagos fue el que, a raíz de lo que se le pidió que se acorte el mandato, presentó la modificación constitucional y se acortó el mandato. Pero yo creo que fue un error, o sea, realmente, Sí, como a el mí voto voluntario. no. También como está en discusión, ¿no es cierto?, el tema del voto voluntario, Claro. que volvamos al voto obligatorio. Yo creo que hay varias discusiones que se tienen que dar en el tema de la convención y uno espera que se dé una conversación súper seria y profunda. Pero yo siempre lamento que hay varios convencionales que de repente dicen cada disparate, que eso hay que reconocerlo. Pero eso ocurre, y esperemos en que todo eso... el quehacer humano. Hay personas que hablan cabeza de pescado. Sí, sí. El otro día, ¿no es cierto?, de que una persona está, un convencional, en la Comisión de Recursos Naturales, que en definitiva no se exportara la fruta, porque en definitiva era como exportar el agua, que es un bien La necesario. cereza, digo. La cereza. Actualmente Entonces, una cereza. cuando llegamos a ese nivel de estupidez, obviamente que uno se preocupa, pero uno espera que obviamente que haya una ¿Pero conversación tú crees que seria. 2/3 van a aprobar que no se exporte la cereza? No, pero se preocupa. Si esa es la se gracia. preocupa. Pero es que ¿quién se puede? Ya. Solo una persona que dice algo como eso, creo yo, se puede preocupar. Porque es tan tonto decirlo Juan, como pensar Que no es puede una ocurrir. sola. Analizando, No es una sola. analizando todo lo que ocurrió en el año, y le pregunto por su partido político, los resultados de la democracia cristiana en Magallanes no fueron buenos. No, son, Debe ser- salvo Sierpe, debe son ser, malos. debe ser el peor año electoral de la democracia cristiana en, No, en 30 no. años. En Magallanes estoy hemos hablando. tenido peores, hemos tenido Pero en peores. Magallanes estoy Sí, hablando. claro, sí. Pues Pero, nosotros, acuérdate Juan, que mire, perdimos 3 elecciones seguidas de diputados. Ya, 3. pero- Urce, Mladenich y Norberto Díaz. ya, por pero ejemplo. por lo menos siempre tuvieron un parlamentario. Es que no se elegíamos, pero nosotros tuvimos épocas que Por cuando eso, Pepe Ruiz pero, dejó ser pero senador. del año 90 hasta el 2021, ahora hasta el 2022, digamos el 11 de marzo del 2022, la democracia cristiana siempre tuvo un parlamentario en Magallanes. Al menos uno sí. Al menos uno Sí, siempre, sí, siempre. sí. E incluso en el periodo que estuvo usted con Carolina Goy, Dos. tuvieron 2. Sí. No, y antes también, al comienzo. Claro, sí. Pepe Ruiz y al Joaquín- comienzo, y- 90-94. y Vilenco- No, no, Vil- sí, 90-94. 90-94. Sí, pues 90-94, el primer periodo. Ya. Siguió Pepe Ruiz y Pero lo ahora, elegimos diputado 3 veces. pero ahora no van a tener a nadie. No, ¿Es una dura derrota? no. Pero ¿Pero qué quieres que te diga? No. Si los partidos van más allá de tener uno o dos o un parlamentario, no. Yo creo que eso es una Sí, pero- derrota, pero- pero influye en el quehacer de la usted fue democracia. parlamentario. El parlamentario ronca en la región. Cuando es gobierno, ronca harto. Yo creo que no. No, hay un error. Por lo menos yo, pero puede preguntarle al doctor Flie, gobernador actual y Ya. intendente de esa época, si alguna vez yo ronqué o le pedí algo que no, nunca. Quizá el diputado un poco menos, pero los senadores, Pero es senadores, que senadoras... yo espero roncan. que esa mala práctica ¿Sí? termine. Ojalá que termine ahora con el gobierno de Boric. Ojalá que termine ahora con el No, gobierno pues de sí, Boric. depende más- Porque aquí ha depende habido más del senadores, parlamentario Juan, y no del presidente. Usted lo sabe mejor que yo. Aquí ha habido senadores que han puesto seremi y que han puesto intendente y lo han puesto con la manita. Y han sacado también. po. También, pues, Sí, por eso. pues. Por eso, Y ojalá sí. esa... Es Ha difícil, habido es difícil. senadores de oposición que ha sacado a cargos públicos de gobierno, porque se necesitaba su voto de repente. Claro, por eso. Es difícil que las malas prácticas cambien así nomás. Son de las personas, ese es el sí, problema. sí, están arraigadas y mira, siempre tratamos de pretender que el hombre sea perfecto, pero esa es como una paradoja porque el hombre por naturaleza es bastante imperfecto. Entonces Pero, todas mire, estas malas prácticas, pero hay un punto que conversamos y yo creo que es súper importante recalcar, que Juan explicaba un poco el rol de la democracia cristiana, que yo creo que es súper importante. Porque dice, bueno, ¿vamos a hacer oposición o sí vamos a trabajar con el gobierno? ¿Ya? Entonces, yo creo que esa es una definición importantísima porque hay un ala o un grupo importante en la democracia cristiana que no comulga con las propuestas de Boric, y si finalmente la democracia cristiana se suma a esta prueba de dignidad y se hace parte, también uno se pregunta cuál va a ser el rol y qué va a pasar cuando, si quieren llevar adelante este programa, que no tiene por dónde ni pega ni junta, ¿ya?, donde propone, ¿no es cierto?, un aumento de 8,5% de la carga impositiva como puntos del PIB,
y la verdad que incluso lo que las promesas de campaña son mucho más importantes que eso, y que representa más o menos un déficit de 15.000 millones de dólares. Yo he sacado aquí la cuenta. ¿Y cuánto es el déficit que punto. está dejando este gobierno? Entonces, no, existe... 18.000 millones. ¿Ya? Bueno, pero el déficit también ha sido empujado por el mismo Parlamento que ha exigido afrontar la pandemia y si no... No, si no es solo pandemia. Piñera 1 ya fue el primero que metió la mano a los recursos. La regla fiscal... Y rompió la regla fiscal. La regla fiscal, como estaba pero yo creo acordando- que quiero pasar algo. La DC no ha dicho, ni yo tampoco, que nos vamos a sumar al pacto. No, yo no estoy diciendo eso. Hemos dicho que no podemos ser opositores a un gobierno es interesante que busca la saber el justicia rol. social. Es interesante saber el rol que va a jugar. Yo no he dicho que lo va a hacer. Es interesante que se defina cuál va a ser el rol y si finalmente se llegasen a sumar, bueno, se van a tener que hacer cargo de una campaña que en definitiva ofreció casi gratuidad y dijo vamos a pagar el CAE 10.000 millones de dólares, que nos vamos a hacer cargo de la deuda histórica, que vamos a reformar esto y todo lo que sea. Y eso, ojo, que lo tomamos ese en nota y la gente que apoyó a Boric, sobre todo la izquierda más radical, yo creo que Gabriel va a tener un problema de contener esa expectativa. Y vamos a ver, porque en definitiva las lucas Boric habló siempre que esto era gradualmente y no era un día para otro, y lo sigue diciendo. ¿Pero no entiende eso la gente, Juan? Sí, Porque a mí me ha preguntado gente, mire... yo escuché le voy a a decir- un niñito que fue a hablar con Boric y que le dijo, ¿qué quiere usted? Le dijo él al niño. El niño le dijo, yo quiero que mi mamá trabaje menos para que esté más en la casa. Y Boric quiere contestó, sí, de a poco. Mira, yo le voy a Y el decir niño le dijo, un caso- eso es lo que quiero. Un caso personal. A mí una persona hace pocos días me dijo, estoy feliz porque ganó Boric. A partir de marzo el mínimo va a subir a 500 lucas. A ver, vamos a hacerlo paulatino, como tú La dices. gente de entiende, paulatino. entiende. Paulatino, pero- A ver, pero lo que pasa es que la gente, si tú le dices, mire, el sueldo mínimo va a ser 400, no sé, la cifra que es como 400.000 pesos, ¿no? ¿Ya? Y gradualmente usted va a tener un aporte del Estado. Se dice que el IFE laboral continuado ya está propuesto por este gobierno, ¿ya? Así que no tengo por qué pensar que no va a ser así y usted va a llegar a fines del 2023 al 500.000 pesos. ¿Lo entiende? Lo entiende. A fines del 2023, ya no es el 2022. Pues, ¿eh? Pero sí. Por eso, pero es que la gente se confunde. Pero si es lo que también. dice Correa, pues si No. tú no puedes No. inventar los recursos cuando no están. Y tampoco puedes dejar al país A ver, la promesa- endeudado para las generaciones No futuras. embolinemos Esto la- va a ser gradual, no va a ser de un día para Vamos a otro. hablar de la gradualidad. Por ejemplo, lo que se ha prometido es que el sueldo mínimo llegue a 500.000 Oye, pero pesos. la rebaja de impuestos Eso de CAS, significa- ¿cómo se Pero déjame financiaba hablar, entonces? Juan, deja hablar. ¿Ya? Porque yo soy súper respetuoso y te dejo hablar. 500.000 pesos. Eso significa que al menos tiene que aumentar el salario mínimo un 10% anual. Yo en matemáticas no me equivoco. Sí, un 10% Sonará anual. soberbio, pero yo no me equivoco en matemáticas. Las matemáticas son exactas. Son 10% anual. También él ha dicho de que se va a reducir la jornada laboral a 40 horas. Eso es una promesa de campaña. También ha dicho que va a aumentar el aporte de las empresas para la previsión en un 6%, ¿no es cierto? Estamos diciendo costo Pero a ver, para la ¿en pyme. un Pero, año 6%? No. Ah, ya, es que- No, pero que a eso quiere llegar. Eso dicho, también a 500.000, pero tiene un periodo de gobierno y que tiene que crecer Y el el 10%. 6% son en 10 años. qué sé yo. Entonces, tiene que llegar ahí. Es costo cuando la productividad del trabajo está a la baja, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a provocar? O las empresas reemplazan el trabajo por máquinas u otras cosas, porque el trabajo termina siendo caro y menos productivo, o simplemente las condena a que cierren. No lo digo yo, lo ha dicho los emprendedores, las la personas SECH van a y ser todo. reemplazadas por Entonces, máquinas con este sueldo o con otro Bueno, sueldo, pero hay porque cosas- la tecnología te lleva a eso, no tiene nada que ver Pero con eso, con pero el costo bueno, del trabajo. pero justamente ¿qué hacemos para afrontar esa situación Pero si eso en va vez a de venir colocarle igual. más lastre al Eso camino? va a Y eso es venir lo que igual. uno ha Sí, eso señalado no como tiene que ver, economista. el desarrollo tecnológico aplicado a la producción no tiene nada que ver con el empleo, porque si no tú me quieres decir a mí que estoy usando personas para explotarlas porque las máquinas no las puedo explotar, y no es así. Tú usas las personas porque lo hacen bien y mejor por ahora que las máquinas. Cuando las máquinas lo hagan Bueno, mejor, los vais a usar. Juan tiene una mirada Pero distinta mira, yo que no coincide con, quiero que con tú el hagas análisis algo, económico, Juan, pero sería interesante si invítanos, la por democracia favor. cristiana... Deje terminar la idea, Manuel. Deje terminar la idea. Si es que finalmente, ¿cuál va a ser el rol de la democracia cristiana? Él defiende todas esas promesas, está claro, Juan, y lo respeto porque ganó. Pero después hay que hacerse cargo.
Hay que hacerse cargo. ¿Cuándo quiere usted que lo veamos? El ¿Navidad próximo año del en esta fecha, 2022? claro. ¿Ya? Invítanos y veamos si quedó ¿Está quedando grave si estamos esto? cumpliendo. Pero es evidente. Sí, pues, no, si lo vamos a hacer. No, yo no hablo de caos. Yo lo que- hablo de eso, yo lo sí, que digo- de apertura a a la ver, gente. Primero, el Ah, 6%, de algún lado tiene que salir la plata. el 6% de reajuste del aporte patronal a las imposiciones viene propuesta desde el gobierno de Piñera. ¿Ya? Al 4. No, después salió el 6 en septiembre, cuando mandó la modificación última al Congreso que se está votando ahora con el aumento del fondo de la pensión básica solidaria o como se llame ahora. ¿Ya? Entonces, son cosas que están y todo el mundo reconoce que con la tasa impositiva que tenemos para las pensiones no podemos jubilar mejor de lo que estamos. ¿Ya? Pero tienes que hacer la sumatoria. En definitiva, Sí. es el aporte que yo está bien, yo creo que sí, tiene que aumentar el aporte previsional. ¿Ya? Y vamos a ver en qué sistema también, porque no sabemos si va a continuar o no el sistema de AFP y que se vaya a complementar con otros pilares o si no vamos a estar en un sistema totalmente nuevo. Pero es eso, más lo otro, las pymes obviamente están muy preocupadas. No, pese a la pyme se le dijo que no, la realidad incluso para ellos es distinta. Pero fíjate, yo creo, a ver, voy a decir algo que es mi opinión personal, no es de la AEC, no es de nadie. Yo creo que las administradoras de fondos de pensiones son buenas administradoras de fondos de pensiones. ¿Ya? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que son malas recaudadoras o ineficientes recaudadoras y que por lo tanto no tienen que recaudar y que son malas pagadoras o ineficientes pagadoras de pensiones. ¿Ya? Que es distinto. Las administradoras de fondos de pensiones se crearon para administrar los fondos, no para recaudar. Resulta que hoy día ellos aparecen recaudando sin hacer nada. No hay una acción porque esto no es menos, no hay una acción de cobranza de la AFP hacia el empleador para que pague. Yo estuve 7 meses en que mi empleador no pagó las imposiciones. La AFP nunca lo demandó, nunca. Pues yo hice una modificación, una propuesta a la ley diciendo, mire, ¿sabe qué más? Si en 60 días no se presentan las demandas ejecutivas contra la empresa, la AFP se hace responsable. Fue vetada. Entonces, Pero yo estoy de acuerdo yo prefiero contigo. que el recaudo del Estado licite los fondos y la administradora, esa es mi propuesta. No Bueno, es la del respecto- gobierno, no es de nadie. respecto de las pero pensiones. yo creo que los fondos Respecto de las pensiones. no han tenido un mal rendimiento, por así decirlo. Mira, el fondo A, El indicador Mercer te el dice que ha fondo sido de los A, mejores. al día martes de esta semana, después del bajada y subida, 19% anual de rentabilidad. ¿Ya? Sí, En mi AFP. Sí, bueno, porque los fondos A tienen muchos activos que son extranjeros, obviamente, renta variable y con un mayor peso o proporción de activos primera cosa que extranjeros. tienen Pero que los hacer- fondos D y E, que son principalmente nacionales, ahí ha tenido realmente perjudicado y eso perjudica a la gente, sobre todo más adulta. Juan, Esa es otra Juan, conversación, respecto pero yo de estoy de las acuerdo, pensiones- yo estoy de acuerdo en Por cosas que tú favor, has dicho. Respecto de las pensiones, ¿se debiera modificar las pensiones de la Fuerza Armada? Yo creo que las Lo Fuerzas planteó en Armadas no pueden campaña tener un Gabriel Boric. sistema distinto al resto del país. Eso planteó Gabriel Boric. No puede. O el resto del país tiene el de las Fuerzas Armadas, o las Fuerzas Armadas tienen el del resto del país. Simple. ¿Y usted cree que Boric lo va a modificar? Yo espero que para allá vayamos. Un sistema que sea más justo para todos. ¿Por qué alguien va a poder jubilar a los 20 años de trabajo? 20. Con el 75% de la renta. El 50, perdón. ¿Por qué? Lo que pasa ¿Y, que ahí- ¿y por qué tú no? ¿O tú? No, yo no puedo. Le pasa de Yo hacer creo un que el cambio. sistema hay que igualarlo. Es decir, ¿sabe qué más? Si usted se jubila a los 20 años, donde esté, usted va a cobrar 50% de su último sueldo promedio de los últimos 10 años. Eso, ¿ya? A todos los ciudadanos. Si usted está a 30 años, va a tener el 75% a todos los ciudadanos. Y mientras no podamos financiar eso, tendrá que hacer menos. ¿Usted Pero cree, ¿por Manuel, qué que un grupo del modifica país eso, va a Gabriel Boric? tener... O sea, fue una propuesta de él, lo que sí dice, bueno, queremos cambiar esto, ahora el cómo es el que no sabemos, No, o sea, ¿ya? claro, Y no bueno, está esa planteado la manera. no está planteado, entonces esa es la incertidumbre. Tú cuando sabes el cómo, por último tú gestionas ese riesgo, pero la incertidumbre no es gestionable. Pero fíjate ¿ya? que lo que pasó en Carabineros ahora, el alargue de la carrera, ¿cierto? Mira, yo he hablado con N personas, amigos de las Fuerzas Armadas, desde un cabo hasta un general, en distintas épocas. Ninguno está conforme en irse para su casa a los 30 años de servicio. Se sienten capaces, con ganas Bueno, de es que seguir por ahí- trabajando. Sí, me decía el otro día un oficial que lo han mandado a especializarse un montón de veces. Juan dijo, voy a cumplir 30 años el otro año. Voy a tener 59 años y me voy a tener que, perdón, 49 años voy a tener que jubilar.
con todo lo que... Es que ahí está el desafío de la carrera militar, de las Fuerzas Armadas y de orden. En definitiva, si tú le vas a cambiar el sistema de pensiones, también tienes que entrar a reformular la carrera, ¿no es cierto? La carrera militar. Manuel, Claro. a Juan Morano, y ese Juan Morano desafío. le hice una pregunta respecto de su partido político. Este tema de la edad joven para irse es del pasado, es cuando las Fuerzas Armadas tenían una actividad muy física, en que el soldado corría, trotaba, disparaba, cargaba una mochila con 20 kilos. Necesitaba una persona joven, pero hoy día en que el conflicto bélico se hace en una pantalla y con teclas, no se requiere aquello. A Juan Morano le planteé una problemática de su sector político, de la democracia cristiana y los resultados electorales del año. Respecto de su sector político, se producen ciertas contradicciones en Magallanes durante todo el año. Primero le planteo que cerrando un mal gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera, la misma gente de su sector político ha reconocido que es el peor gobierno de los últimos años, este segundo gobierno de Sebastián Piñera, los resultados electorales en Magallanes son contradictorios, porque a nivel presidencial les va mal, o sea, en las elecciones en Magallanes fue más o menos el porcentaje nacional, un poquito más sacó Boric que el promedio nacional acá, y un poquito menos sacó Kast que el promedio nacional acá en Magallanes. Pero respecto de otras elecciones, por ejemplo, ¿cómo explicamos que Claudio Radonich salga reelecto cuando en Magallanes la mayoría no es de derecha? Y Claudio Radonich nuevamente obtiene una muy buena votación, superando incluso su votación anterior. Y después, por primera vez en 16 años, su sector político vuelve a tener 2 parlamentarios. O sea, ¿cómo explicamos hoy día que en el peor gobierno de derecha de los últimos años, encabezado por Sebastián Piñera, Magallanes vuelva a tener un senador y un diputado ahora? ¿Son méritos personales de ellos? ¿Su sector político está desorganizado y se organiza solo de vez en cuando? ¿Qué es lo que pasa en la derecha de Magallanes? Bueno, son varias cosas, pero primero que nada, o sea, los candidatos que fueron electos, hay harto de mérito de ellos mismos, o sea, esto y Claudio Radonich tiene un voto que es transversal. ¿Por qué eso Radonich no lo traspasa al sector? Porque es él. Claro, es algo personal. Claudio no es una persona que esté activamente, yo lo veo participando de la vida política de los partidos. ¿Le falta liderar más a Radonich en la derecha o no? Bueno, eso es lo que uno pudiese esperar de una persona que ocupa un cargo de primera línea acá en la región, que tuviese una participación de más de liderazgo entre los partidos políticos o al menos en Renovación Nacional, que yo personalmente no lo he visto. Pero Claudio, su principal rol es el de ser alcalde y ojalá que sea un buen alcalde. Pero tiene un voto transversal y eso es indudable. Y hoy la centro derecha tiene 2 parlamentarios, Cristian Matheson, Alejandro Kusanovich, y a buena hora. Yo espero de ellos también que ejerzan un liderazgo para de alguna manera reorganizar, reagrupar a la centro derecha magallánica para que trabaje en equipo, que no tengamos vergüenza de las ideas que nosotros levantamos, las banderas de la libertad, del libre mercado, ¿no es cierto?, de la ejecución eficiente de la política pública del Estado, que acabar con el clientelismo que existe, ¿ya?, porque eso es un mal para cualquier país. Entonces, yo espero que ellos ejerzan ese liderazgo. Yo he conversado con ellos, se lo he pedido, y bueno, pero ahora ellos asumen recién en marzo y vamos a ver qué desempeño tienen. Espero que lo hagan muy bien, creo que tienen las capacidades para hacerlo, y vamos a estar todos queriendo remar hacia el mismo lado. Espero, la centro derecha magallánica ha demostrado muchas veces que solamente se une como para la elección, ¿ya? Claro. Y eso yo creo que es un tremendo defecto, y yo creo que aquí hay que hacer un trabajo de largo plazo, fortalecer los partidos y también renovar y reemplazar. O sea, reemplazar y renovar, como decía Cristóbal Belolio en un libro. Aquí necesitamos nuevo liderazgo, encantar, acercarnos a la gente joven, y también que la centro derecha vuelva a los barrios como fue en un pasado. Yo creo que eso ha faltado en la región. Juan, lo último para terminar, ¿qué espera usted del 2022 en materia política? Que les vaya muy bien a todos, que el país pueda marchar de buena forma, que ojalá la pandemia se nos acabe, que la Omicron nos trate con cariño a los magallánicos, para poder cumplir las metas, que son, como muy bien dice Correa, difíciles, pero no son fáciles. Y seamos capaces de reencontrarnos en construir un país mejor, una región que debiera estar muy expectante con los posibles resultados. Tenemos un gobernador que es parte del pacto de gobierno, que se señala que ya está comprometido, un nuevo plan austral,
y eso para nosotros es decisivo. O sea, Y la última pregunta para ambos, y en un minuto me la responden, es la misma que le hice hoy día a los auditores, que tuve una tremenda audiencia y mucha participación de la gente. ¿Usted cree que en un gobierno de Gabriel Boric la región de Magallanes va a tener algún trato especial? no tengo ninguna duda. ¿Sí? ¿No? ¿Va a haber un cariñito O especial sea, del no mandatario? puede ser menos que la Bachelet, po. Tiene que haber un plan especial de zona extrema para Magallanes, tiene que continuar el plan, no solamente en el papel, sino que con los recursos necesarios. Y hay otros temas ahí que tendría que abordarse con especial atención. Yo creo que la calidad de la educación en Magallanes es lo que nos está faltando. O sea, Sí. estoy hablando de la educación básica y media, digamos, preescolar. cree No una- basta mirar la ciencia como está mirando el gobierno regional Ya. y los MAC. Hay que mirar primero la formación inicial, Claro. que es la que nos falla. ¿Usted cree que en un gobierno de Boric Magallanes va a tener un trato especial? Bueno, yo espero que sí, porque Gabriel como diputado está bastante al debe con la región. Hay que recordar que no impulsó, no sacó ninguna ley en beneficio de la región en los 8 años como diputado. Es un dato en la causa, no estoy inventando nada. Pero espero como presidente que sí tenga algunos guiños a la región, por el bien de la región, y que sea en buenas cosas, no como para tratar de concentrar poder ni nada, sino que realmente impulsar el desarrollo. Tenemos grandes desafíos con lo que pueda pasar con el hidrógeno verde, pero como decía Juan, creo que tenemos ahí una gran tarea que es en el tema educacional. Yo lo hablé mucho como candidato a gobernador regional. Sí, ¿Ya? Tenemos ahí un desafío, la educación pública, especialmente la educación pública, que la gran mayoría de todos los niños que van acá al colegio está muy al debe, no es de buena calidad, y nosotros es ahí donde realmente podemos entregarle las herramientas a las futuras generaciones para que puedan desarrollar una vida mucho más plena en el futuro. Agradecido de que hayan estado con nosotros acá en este Gracias a ti y barómetro. desearle a todos los televidentes y auditores una feliz fiesta. Ya nos vamos a ver hasta el otro año. Claro, muchas gracias, Juan. Bueno, Muchas feliz gracias, Navidad a Juan. todos, muchas gracias Ignacio, Juan, cariños a todos en su casa. Y ustedes quédense siempre en la sintonía de la número 1, Pingüino Multimedia, acá en la región de Magallanes. Nos encontramos en 7 días con el programa de fin de año de Barómetro acá en Pingüino Televisión. Chao, chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.